tardes tengan todos, me da mucho gusto poder estar en esta tarde y compartir la palabra con ustedes. Veo a algunos que no conozco y quiero presentarme. Mi nombre es Karina Pérez, mi esposo está aquí, él se llama Joás Joaquín, tenemos 2 hijos, Isaac y Mindy, y bueno, este año Dios nos va a permitir cumplir 24 años de casados y doy gracias a Dios por eso. Y justamente el día de hoy estamos cumpliendo 7 años de vivir aquí en Querétaro y de congregarnos en Árbol de Vida. Entonces, estamos celebrando que estemos aquí el día de hoy. Después de 7 años, Dios nos trajo de la Ciudad de México y Dios nos ha bendecido mucho aquí. Quiero iniciar, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos hable. Él está aquí porque yo he podido sentir en la alabanza, en la administración, la presencia del Espíritu Santo, pero quiero pedirle que el Señor abra nuestros oídos espirituales y que esta palabra que hoy vamos a hablar sea palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, por esta mañana hermosa que nos regalas. Señor, yo te pido que tú hables a nuestro corazón y a nuestro espíritu en esta mañana, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, Señor, a nuestros oídos, y abre nuestros ojos espirituales, que podamos entender tu palabra, pero sobre todo aplicarla en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, bueno, pues esta plática de hoy la hemos titulado ¿Por qué a mí? ¿Les ha pasado que ustedes dicen ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿No? Bueno, ¿por qué Dios permite las pruebas y el sufrimiento y las aflicciones y las situaciones difíciles? Dios las permite. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo estoy viviendo esta situación, no? Bueno, déjame decirte que Dios permite las cosas con una intención. Tenemos un Dios que no hace las cosas por casualidad. No es casualidad que hoy estés aquí. Dios tiene un propósito por el cual viniste hoy, ¿sí? No tenía nada mejor que hacer y pues ya vine a la iglesia. Bueno, es el propósito de Dios que estés hoy aquí escuchando esta palabra. Dios hace todo con un propósito y lo más importante y lo más interesante que yo aprendí en esta ocasión es que Dios puede hacer que el peor momento en tu vida sirva para un gran propósito. Así puede estar la cosa, como decimos por ahí, ¿no? Color de hormiga. Pues Dios puede usar esa situación difícil en tu vida para un propósito especial y puede convertirla en una gran bendición. Fíjate que hay muchos propósitos por el cual Dios puede permitir las pruebas. Hay varios, muchos. Hoy yo te voy a hablar solamente de 2. Pero antes de iniciar de lleno con el tema, quiero decirte algo muy importante. Dios permite las pruebas, Dios permite los problemas, las situaciones, las aflicciones para moldear y transformar nuestro carácter. ¿Y cuál es la meta? Parecernos cada día más a Jesús. Esa es una de las razones por las cuales Dios permite todas las aflicciones. Él está moldeándonos y nos está transformando todos los días, ¿sí? Él, Dios, está trabajando para que todas las cosas que nos suceden nos sean para bien a los que amamos a Dios. A veces es difícil entenderlo, claro, es difícil entenderlo, puede ser difícil entenderlo cuando estás pasando por una enfermedad muy difícil, por un dolor muy grande, cuando estás teniendo una pérdida, pero Dios está trabajando. Hay un coro que a mí me encanta, que se llama Así eres tú, en español, así se llama, y dice, aunque no pueda ver, estás obrando. Y así es, Dios está obrando. Muchas veces no podemos ver qué es lo que está pasando, pero ¿sabes? Si tú te tomas el tiempo de preguntarle a Dios, ¿para qué estás viviendo esa situación? ¿Por qué estás viviendo esa situación? ¿Cuál es el propósito de esa situación? Dios te va a decir lo que necesitas escuchar. Quizá no vas a escuchar todo lo que quieres escuchar, pero sí Dios te va a decir lo que necesitas escuchar en ese momento. Muy bien, te voy a hablar hoy
de dos propósitos. Como te decía yo, hay más propósitos y muchas veces las cosas cuando nos pasan no se refiere solamente a un propósito para mí. En muchas ocasiones lo que sucede es para mí, para mi familia, para mi esposo, para los que me rodean. Y a veces no solo es un propósito, son múltiples propósitos, ¿sí? Porque Dios no se limita. Entonces, te voy a hablar hoy de dos propósitos. El primero, para hacernos arrepentir del pecado. Ese es el primer propósito del que te voy a hablar. Dios nos permite pasar pruebas, Dios nos permite pasar aflicciones para hacernos arrepentir del pecado. Te voy a dar dos ejemplos, fíjate. El pueblo de Israel empezaba a gozar de mucha prosperidad en la tierra donde estaba. Le iba muy bien, ¿no? Había mucha producción, había gente con dinero. Los ricos pues vivían bien padre, ¿no? Y empezaban a oprimir a los pobres. Empezaba a dejar de haber ese amor, esa compasión y esa empatía, ¿verdad? Por los pobres. Pero lo peor no es eso. ¿Qué creen que estaba pasando? Ellos estaban olvidando de Dios. Ellos en su bonanza, en su prosperidad, estaban tan cómodos y se estaban olvidando de Dios. Sí, iban a la sinagoga los sábados, sí, hacían sus sacrificios, pero ¿qué creen? Todo era de dientes para afuera. En su corazón no había una intención real de adorar y de agradar a Dios. Entonces Dios dijo, este pueblo de labios solamente me adora, pero su corazón no está conmigo. Y entonces Dios nos cuenta el libro de Amós, el profeta Amós, quien escribió este libro, dice, hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. El Señor empezó a mandar una sequía, empezó a mandar hambruna y el pueblo no volteaba a buscar a Dios. Muchas de las pruebas y muchas de las aflicciones que pasamos en nuestra vida es para acercarnos a Dios, para arrepentirnos del pecado, para arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal. Y este pueblo de Israel no hacía caso. La intención de Dios era atraer a las personas al arrepentimiento a través de esta situación. Yo te voy a pedir que mientras vamos platicando, tú vayas pensando en las situaciones, en las diferentes situaciones en tu vida, porque la palabra de Dios es personal. Yo estoy aquí diciéndote unas palabras, pero quien tiene que hablar a tu vida es el Espíritu Santo. Piensa en tu vida, lo que tú estás viviendo, piensa en tus circunstancias. La intención de Dios en este caso era atraer a las personas al arrepentimiento a través de esta prueba. Sí, era un tiempo de mucha prosperidad, pero el pueblo se había olvidado de Dios. Fíjate que cuando yo estaba estudiando esto, lo primero que pensé es, pues ya estamos cumpliendo 2 años exactamente de pandemia, ¿verdad? Y yo decía, Dios, ¿qué tú nos has enseñado a nosotros de forma personal? ¿Qué nos has enseñado como familia? ¿Qué nos has enseñado como nación durante todo este tiempo? Y yo concluí, personalmente, yo algo que he aprendido es aclamar a Dios por su misericordia. Creo que yo no había tenido tiempos de oración en mi vida tanto como estos años de pandemia. Señor, estamos en tus manos, tú eres nuestro proveedor, ¿sí? Porque ha sido un tiempo difícil, para algunos más que otro. Y en esta semana que hemos escuchado de guerra al otro lado del mundo, ¿verdad? Nuestros hermanos cristianos allá en Ucrania no la están pasando bien. Dios tiene un propósito para eso, porque Dios no tiene nada fuera de control. Quiero que sepas, Dios sigue teniendo control de este mundo, ¿verdad? Dios sigue teniendo control de todo lo que sucede. Oremos por Ucrania, porque esa prueba que ellos están pasando, Dios la use para bendición para su iglesia. ¿Tiene un propósito Dios? Sí, yo no sé cuál es, pero sé que Dios está obrando de una manera en que no podemos ver. Él está obrando porque Dios no es un Dios que hace las cosas por casualidad. Dios hace las cosas con intención. Dios planea y Dios hace las cosas con intención.
Entonces, aún esa guerra que parece estar fuera de control, Dios tiene un propósito para esa situación. Y entonces hemos aprendido durante este tiempo a clamar a Dios, ¿verdad? Nos reunimos a las 6 de la mañana para orar, hacemos reuniones de oración. Creo que es algo que Dios nos ha enseñado en este tiempo. Y dice más adelante, en el libro de Amós, dice, en el capítulo 5, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. ¿Hemos buscado a Dios en medio de la prueba? Muy bien, este es el primer punto del que yo te quería hablar. Dios permite las pruebas para hacernos arrepentir del pecado. Te voy a dar otro ejemplo que seguramente todos lo conocen y si no ahorita mismo te platico la historia. El profeta desobediente, Jonás. Dios le dijo, Jonás, por favor ve a Nínive y predícales. Diles que se arrepientan de su pecado. ¿Y qué hizo Jonás? Agarró un barco, se fue en sentido contrario a Jope y a Tarso y desobedeció a Dios abiertamente. ¿Qué hizo Dios? Jonás no quiso obedecer. Dios mandó una tormenta, dice la Biblia que mandó una tormenta para detener la desobediencia de Jonás. Dice, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Entonces te puedes imaginar cuando los marineros se dieron cuenta de que estaban atrapados en una tormenta, de que todos se podían morir porque el barco se iba a deshacer a causa de la desobediencia de Jonás. ¿Qué fue lo que pasó? Lo arrojaron al mar. ¿Sabes qué, Jonás? Nosotros no nos vamos a meter con tu Dios, arréglalo tú. Y entonces Dios manda un gran pez, ¿verdad? Esta es una historia que contamos mucho a los pequeños. Dios manda un gran pez y se traga a Jonás. Es muy fácil decirlo, pero yo la verdad no me puedo imaginar estar adentro de un gran pez. ¿Se imaginan a qué olía eso? No, yo no me quiero imaginar a qué olía. ¿Qué texturas, qué cosa estaba tocando Jonás adentro del pez? Yo no me quiero imaginar ni siquiera a qué olía, qué estaba sintiendo. Pues no creo que le estuviera pasando muy bien Jonás ahí adentro, ¿verdad? Para nada. Y ahí, adentro de ese pez, en esas circunstancias, Jonás se arrepintió de la desobediencia contra Dios. Y ahí, adentro de ese pez, arregló su desobediencia con Dios. Yo espero que ninguno de nosotros seamos tragados por un pez para obedecer a Dios. Creo que sí podría ser una experiencia muy, muy fuerte y muy traumática. Yo creo que después de eso para Jonás no fue como que, ay, unas vacaciones, 3 días adentro del pez, para nada. Yo creo que fue algo muy impactante. Y Dios hizo que las cosas pasaran para tratar con la desobediencia de Jonás. Finalmente Jonás obedece y se va a Nínive y hace lo que Dios le pide. Entonces, ahora te quiero hablar, ya vimos el primer propósito que Dios, por el cual Dios permite las pruebas. Dios permite las pruebas para arrepentirnos, ¿verdad? El segundo propósito es que Dios permite las pruebas para crecer en el temor del Señor. Y cuando decimos el temor, es en un sentido de respeto, es en un sentido de sumisión, es en un sentido de obediencia a Dios. Y esto nos hace frenarnos del pecado, ¿verdad? Frenarnos, el temor a Dios nos frena del pecado. Vamos a ver más adelante entonces. El primer propósito para las pruebas es el arrepentimiento, ¿verdad? Para que Dios trate con el pecado que ya se hizo. Pero el segundo es para hacernos crecer en el temor del Señor y guardarnos del pecado futuro. Dice la palabra en Proverbios 9, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Yo quiero ser sabia. Teme a Dios.
porque ese es el principio de la sabiduría. Más adelante en Proverbios dice, el temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de la muerte. Mi pastor dice que quiere vivir 100 años, pastor. Bueno, el temor a Dios nos va a hacer vivir muchos años y nos va a hacer tener larga vida, porque la palabra dice que nos aleja de la muerte. ¿Quieres vivir muchos años? Teme a Dios y Dios va a cuidar de ti. Dice también su palabra, con amor y verdad se perdona el pecado y con temor del Señor se evita el pecado. Ese es el segundo propósito por el cual te quiero hablar. Recuerda que al principio yo te dije, hay múltiples propósitos. Hoy solo vamos a ver 2. Bueno, pero para este segundo propósito, para poder crecer en el temor del Señor, te voy a dar el día de hoy 3 maneras en que podemos aprender a crecer en el temor del Señor. Una forma es a través de la enseñanza. Y te voy a hablar aquí, rápidamente te voy a narrar que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, vio milagros y maravillas. Dios abrió el mar y el pueblo caminó en seco. Mandó maná del cielo y el pueblo se alimentó. Le pegaron a la peña y tuvieron agua. Cuando Dios los lleva a la tierra prometida, en el transcurso, Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, ¿verdad? Y entonces ahí los 10 mandamientos que le da Moisés, Dios le dice a Moisés, en Deuteronomio 6 dice, esos son los mandamientos, los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, obedécelos. Cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Es decir, como padres, enseñamos a nuestros hijos a temer a Dios. ¿Cómo? A través de la obediencia, de la lectura de la palabra, cuando los traemos a la iglesia. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Nuevamente, nos dice aquí, este es el Antiguo Testamento, ¿quieres tener una larga vida? Teme a Dios y sigue sus preceptos. La segunda forma es a través de la oración. A través de la oración aprendemos a tener temor del Señor. Hace un rato que cantábamos en la alabanza, Rey de Reyes, y cantábamos cuán glorioso es Dios, y cantábamos que Él es el único Dios, que Él es todopoderoso. Ahí estamos aprendiendo también, a través de su palabra, a través de la alabanza, a temer al Señor. Dice el Salmo 86, enséñame, oh Jehová, tus caminos, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Temer al Dios único y verdadero. Nuestra sumisión, nuestra lealtad y nuestra obediencia para Dios. Ya hablamos entonces, el primer punto para aprender a temer a Dios es a través de la enseñanza. El segundo punto es a través de la oración, cuando oramos, cuando meditamos, cuando leemos su palabra. Y la tercera forma que adquirimos el temor del Señor es a través de la disciplina. Y esta es la parte que menos nos gusta, ¿verdad? La disciplina. Bueno, quienes somos padres o educadores, ¿verdad? Que estamos a cargo de la educación de otros, no necesariamente pequeños, sabemos qué importante es la disciplina. Y eso a veces no nos gusta. Y la Biblia dice además que Dios, al que ama, disciplina. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a aceptar la disciplina? ¿A poco no nos cuesta trabajo? Y luego los que somos papás, que nos ha tocado dar una que otra nalgada, decimos, me duele más a mí que a ti. Los hijos no nos creen, pero es cierto. Duele disciplinar y duele recibir disciplina, ¿a poco no? Sí es así. En Hebreos 12 dice,
porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. La verdad, la palabra azota, ¿suena fuerte o no? Suena fuerte, ¿verdad? Suena fuerte decir que Dios nos azota para portarnos bien. Bueno, Dios disciplina, y disciplina porque nos ama. ¿Por qué? ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? Porque es bueno, porque les estamos mostrando y enseñando lo que es correcto, ¿no? Para evitar que cometan una falta. Definitivamente la disciplina no es placentera, pero la intención de la disciplina es fomentar en nosotros un carácter santo, porque queremos parecernos cada día más ¿a quién? A Jesús. Muy bien, dice en Hebreos 12:11, dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. El producto final de la disciplina es justicia y paz. ¿Es desagradable? Sí, en muchos casos es desagradable y es fuerte. Te voy a dar un ejemplo que a mí siempre me ha impactado la vida del rey David, ¿no? David, híjoles, cuando leo sus salmos digo, Señor, wow, qué inspiración le diste a este hombre. Pero también cuando ves todo lo que él vivió y toda la disciplina que él vivió, hoy te quiero hablar de Betsabé. Déjame decirte que el rey David, sí, el rey David, el que escribió muchos salmos, pues andaba ahí, yo creo que de ocioso en el palacio y vio a Betsabé. Pero pues Betsabé tenía esposo, Urías. Y David dijo, pues no importa, a mí me gusta y yo la quiero. Y pues la llevaron a Betsabé al palacio y tuvieron relaciones sexuales y Betsabé quedó embarazada. Primero, no era su mujer, no era su esposa, ya estaba casada. Se acuesta con ella. Y no, si no fue suficiente con eso lo que hizo, ¿qué creen que hizo el rey David? Pues manda a matar al esposo de Betsabé, a Urías. Y además quiso ocultar todo esto. O sea, sí se pasó el rey David, ¿no? Queriendo hacer todo eso. ¿Y qué creen que dice la Biblia? En 2 de Samuel 11:27 dice, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Y entonces vino la disciplina de Dios sobre David. La Biblia dice en el libro de Samuel que, bueno, Betsabé quedó embarazada de un niño, de ese encuentro sexual ilícito que tuvo con David. Y bueno, vino la disciplina de Dios, vino el juicio de Dios y Dios golpeó al niño con una enfermedad. Finalmente, pues sí, David oró, David se arrepintió, David pidió perdón a Dios, pero Dios disciplinó e hizo justicia. El niño finalmente, el bebé, murió, ¿verdad? Dios disciplinó a David y las consecuencias, pues una de las consecuencias fue que el bebé murió, ¿verdad? David fue disciplinado, David tuvo arrepentimiento, pero las consecuencias sucedieron. Dios nos enseña disciplina para frenarnos del pecado, para alejarnos del pecado. Y yo no sé si tú lo has experimentado, pero hoy te quiero contar una experiencia personal. Como les decía yo, mi esposo y yo, el mes de mayo vamos a cumplir 24 años de casados. Y en estos 24 años hemos pasado, pues, por un montón de pruebas. Pero hay una en particular que ha marcado mucho nuestra vida, marcó mucho nuestra vida de mi esposo y mío. Eso pasó hace muchos años, casi 20 años, teníamos poco de estar casados. Y bueno, la historia va así, vivíamos en la Ciudad de México, decidimos irnos a vivir a Oaxaca y pues nosotros dijimos, bueno, pues
pues nos va a ir muy bien, ¿no? Estamos guapos, estamos jóvenes, profesionistas. ¿Qué puede salir mal? Allá en Oaxaca, pues la verdad no nos fue bien, nos fue bastante mal y Dios nos metió en disciplina. ¿Sabe por qué? Nosotros nos fuimos pensando que éramos suficientes, que nuestras habilidades, nuestras capacidades, profesionistas, ¿qué podía salir mal, no? Nosotros no estábamos confiando en Dios. Yo recuerdo, y mi esposo y yo esta semana que platicábamos de esto, ni siquiera recuerdo que hayamos preguntadole a Dios si era su voluntad que nos fuéramos a Oaxaca. Nosotros nos fuimos confiando en nosotros mismos, éramos orgullosos, éramos autosuficientes, pues éramos soberbios, ¿verdad? Y Dios allá trató con nosotros, vivimos allá más o menos 3 años y Dios trató con nosotros. Creo que ha sido una de las pruebas más difíciles que hemos tenido como matrimonio. Y nosotros decíamos, pero ¿por qué? ¿Por qué no podemos estar bien aquí? Porque necesitábamos pedir perdón a Dios. Dios nos estaba disciplinando como hijos suyos, ¿no? Nos estaba diciendo, mira, no es lo que tú hagas, no son tus capacidades, no es tu fortaleza, no son tus contactos. Yo soy el que bendice tu vida. Eso fue lo que Dios nos enseñó. Yo soy el que te va a traer provisión. Y en ese tiempo, fue un tiempo muy duro, Dios nos enseñó a depender de Él. Nosotros estando allá, pedimos perdón a Dios. Dios nos perdonó. En este punto ya después de 2 años más o menos, nuestra actitud ya era diferente, era una actitud más humilde, ¿no? Y sabíamos que Dios nos estaba disciplinando, entendíamos que Dios nos estaba disciplinando. Fue muy duro para nosotros tener que regresar a la Ciudad de México con ese sentimiento de fracaso, ¿no? De que no, pues nos fuimos 3 años a Oaxaca y allá no la hicimos y tuvimos que regresarnos. ¿Sabes? Como consecuencia de estas malas decisiones y de no querer tomar a Dios en cuenta en nuestros planes, perdimos nuestro carro, perdimos la casa que habíamos comprado en Oaxaca y para poder recuperarnos, pero nuestra actitud fue de, sí Señor, yo acepto tu disciplina. Ha sido un tiempo duro, pero sí Señor, yo entiendo que tú eres el que bendice. Mi esposo y yo aprendimos que la bendición y la prosperidad viene del Señor y aún en medio de las pruebas sabíamos que Dios estaba con nosotros, que Dios no nos abandonó, que Dios seguía caminando delante de nosotros. Dios cumplió varios propósitos en este desierto de casi 3 años en Oaxaca. Él nos enseñó a depender de Él. Él nos enseñó que Él es nuestro proveedor. Él fortaleció nuestro matrimonio, porque quienes estamos casados, cuando hay dificultades económicas, las cosas se complican, no me van a dejar mentir. Dios fortaleció nuestro matrimonio. Nuestra crisis duró varios años, nuestra disciplina duró varios años, pero ¿sabes? Hoy le damos gracias a Dios por ese tiempo. Le damos gracias a Dios por la disciplina que Dios ejerció en nosotros. Yo no sé qué situación tú estés viviendo. Yo no sé qué pienses de ti mismo, no sé qué pienses cuál es tu relación con Dios. Yo pasé por esto, ¿no? Éramos orgullosos y éramos soberbios. Y Dios nos disciplinó y Dios nos enseñó. Entonces Dios permite que pasemos por pruebas para arrepentirnos de nuestro pecado. Yo lo viví en Oaxaca. Dios ejerció presión sobre nosotros para arrepentirnos de nuestro pecado de soberbia. Dios permite que pasemos pruebas para frenarnos de seguir pecando contra Él. Nosotros tuvimos que humillarnos y decir, Señor, perdónanos. No queremos seguir pecando más contra ti. Dios permite las pruebas para nuestro bien, para moldear nuestro carácter, para volver a Él y para crecer en un carácter santo. Dice la Biblia,
Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Dios tiene un propósito para ti. Hay situaciones quizá que estés viviendo que no entiendes por qué. Pregúntale a Dios. ¿Qué quieres que yo aprenda de esta situación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué está pasando en mi vida? Yo confío en ti y sé que tú tienes un propósito para esta situación que estoy viviendo. No sé por qué Dios te está permitiendo pasar por estas circunstancias. Puede ser algo de enfermedad quizá tu economía, a lo mejor una injusticia, quizá estás pasando por un tiempo de escasez, de falta de trabajo, no lo sé. Pero lo que yo sí te puedo decir es que Dios permite todas estas circunstancias para nuestro bien, que Dios quiere cambiar nuestro carácter, Dios quiere moldearnos más como Él, Dios quiere transformarnos más a su imagen. Tú tienes que preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere enseñarte a través de las circunstancias y a través de las pruebas y a través de los problemas. Si en este momento a lo mejor tú estás haciendo algo que a Dios no le agrada, así como pasó con Jonás, que desobedeció, es tiempo de preguntarle a Dios. Dile, Señor, escudriña mi corazón, analízame. Te invito a que tú analices qué es lo que está pasando en tu vida, qué es lo que estás viviendo en este momento. Que esta prueba que tú estás viviendo, le digas, Señor, muéstrame qué quieres que yo aprenda. ¿Qué quieres que yo aprenda de esta situación? Y si tú quizá estás muy triste, estás muy angustiado, recuerda este versículo. Dios hace que todas las cosas cooperen para bien, para el bien del que le ama. Yo te invito en este momento que por favor cierres tus ojos, que inclines tu cabeza. Vamos a orar. Quiero darte unos minutos. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. No sé qué estés viviendo, no sé qué estés pasando, no sé. Yo no conozco tu vida, el Señor conoce tu vida. Quizá problemas familiares, quizá problemas en tu matrimonio, quizá problemas económicos, a lo mejor estás enfermo. Yo solamente te quiero decir algo, confía en Dios. En medio de la prueba Dios está ahí. En medio de la prueba Dios tiene un propósito que Dios quiere hacer en tu vida. Quiere cumplir un propósito en tu vida. Inclina tu rostro, vamos a orar y vamos a pedir a Dios y a que su Espíritu Santo hable a tu vida. Este es el tiempo en que necesitas buscar a Dios. Dice su palabra que cuando le buscamos de todo corazón, Él nos escucha. Dice, así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y si tú en este momento, tú no te has reconciliado con Dios, este es el tiempo también para reconciliarte con Dios. Dios quiere estar cerca de ti, Dios quiere estar contigo en medio de la prueba, Dios quiere tomarte de la mano y caminar junto contigo en medio de la prueba. Pregúntale a Dios, Él está dispuesto a hablarte si tú estás dispuesto a escuchar. Pregúntale, Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué quieres que obedezca? ¿Qué dirección quieres que tome? ¿Qué decisión quieres que tome? Señor, en esta mañana yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo venga en este momento, que hable a los corazones, que hable a las mentes, Señor, que nos permitas entender que tú estás en medio de la prueba, Señor. Si tú has cometido pecado contra Dios, si tú no te has reconciliado con Dios, este es el momento para hacerlo. Dios quiere reconciliarse contigo, Dios quiere caminar contigo en medio de la prueba. Hay circunstancias que están fuera de nuestro control, hay cosas que no vemos, pero Dios sigue siendo Dios bueno.
Dios te va a dar lo que necesitas, Dios te va a dar perdón, Dios te va a levantar, Dios te va a restaurar.